Bueno, antes de reflexionar en lo que la palabra del Señor tiene para nosotros esta mañana, un par de anuncios de nuestra vida familiar como familia espiritual. La mayoría de los anuncios los tenéis en el boletín, así que os pido leer el boletín, ahí tenéis toda la información de la vida de la Iglesia, pero dejadme resaltar un par de cositas que también están en el boletín, pero que como son novedades, quisiera ponerlas a la oración de la Iglesia. Mechi, que está allí al final de todo, mañana va a pasar por quirófano, le van a hacer una operación en el oído, así que la añadimos a la lista de todos nuestros hermanos y hermanas que están un poquito más delicados de salud y oraremos que todo vaya bien y que el Señor dirija a la operación de los médicos. Hay otro anuncio, es para el martes próximo, el día 17, en el mercado de la COPE va a estar un grupo de hermanos y hermanas del Ministerio Árabe en Barcelona para compartir experiencias y la palabra del Señor con las personas que allí se acerquen. También va a haber personas de la Iglesia que repartan los folletos de presentación que tenemos para todas las personas que vayan asistiendo o que pasen por allí, ¿no? Ese mismo día, por la tarde, hay entrega del proyecto Bebé y los hermanos del Ministerio Árabe en Barcelona también van a estar aquí ayudando para hablar con las personas que se acerquen. Sabéis, el proyecto Bebé reparte material a las familias más necesitadas para los niños y por la tarde, el mismo martes, desde las 5 hasta las 9, van a estar aquí. Lo de la mañana va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Si alguno de los que estamos aquí podemos colaborar para ayudar o bien por la mañana o bien por la tarde, por favor contactar con Rubén y él es el que estará organizando también la actividad de parte de la Iglesia. Hay también una noticia que no está en el boletín, que es una noticia triste, pero que hay que compartirla también como familia espiritual. Esta semana, creo que fue ayer o antes de ayer, no estoy seguro, falleció en Uruguay un hermano de nuestra hermana Sheila Buere, un hombre joven de 47 años, falleció de un infarto y nuestra hermana Sheila ha viajado a Uruguay, así que oremos por la familia, por este momento triste. Ya hace unos años la familia pasó por un trance también con la muerte de otro hermano, así que vamos a orar por ellos para que el Señor ponga su paz y les consuele en esos momentos de tristeza, que sin duda como personas, como seres humanos que somos, estas cosas nos duelen, ¿no? Así que oremos por nuestra hermana y por su familia. Y hay un anuncio más, con este término, que no está tampoco en el boletín, que tiene que ver con la comisión de búsqueda de pastor. Sabéis que estamos en este proceso, ¿no?, de relevo de Rubén. En la reunión de iglesia esto lo explicamos, iba a decir ampliamente, tampoco tan ampliamente, pero bueno, lo explicamos en qué punto estamos en estos momentos. Y lo que queríamos deciros es que ahora estamos trabajando en lo que consideraríamos el perfil de los candidatos que puedan formar parte de la candidatura, ¿no? Y lo que queremos hacer es transmitir a la congregación que estamos abiertos a escuchar vuestras sugerencias, vuestras aportaciones, todo aquello que queráis compartir con nosotros en este sentido, podéis hacerlo a cualquier miembro de la comisión, que ya más o menos los conocéis, si no, me preguntáis y yo os lo digo. Y, bueno, esperamos vuestras aportaciones para poder trabajarlas después en comisión y entre todos poder formar una imagen de qué es lo que creemos que el Señor nos tiene que traer. Evidentemente, estamos convencidos que lo que nos tiene que traer es alguien que cumpla con los requisitos que marca su palabra. Esto es básico y, aparte de esto, lo que nosotros queramos ir añadiendo. Y estos eran los anuncios que teníamos para esta mañana. El resto, como os digo, están en el boletín, los hermanos enfermos, nuestro calendario de actividades, todo está ahí. Permitidme, antes de acercarnos a la palabra del Señor, que
pidamos al Señor, hagamos una oración pidiendo por todo esto. Señor, te damos una vez más las gracias por dejarnos formar parte de este pueblo, esta familia espiritual magnífica. Y te pedimos, Señor, tu intervención, tu ayuda para todas las cosas que, bueno, de alguna manera nos preocupan o que están en nuestro corazón. Hay muchos hermanos y hermanas que están delicados de salud, que necesitan tu cuidado especial, Señor. Los ponemos a todos delante de tu presencia y en tus manos. Y ahora, en estos momentos, pues ponemos a Mechi, que será intervenida mañana, para que tú guíes las manos de los cirujanos, de los médicos, y que lo que ella tenga pueda ser bueno, pues arreglado de la mejor manera posible y con tu ayuda, Señor, esto pueda funcionar. También queremos pedirte por estas actividades de testimonio del martes en la COPE y aquí mismo, Señor, te pedimos que tú bendigas cada ministerio en el que se presenta tu amor de una manera física, de una manera espiritual, de la manera que sea, pero que las personas que nos rodean puedan ver reflejado en nosotros pues ese cariño tuyo, ese amor y esa preocupación por todas las personas, Señor. Pedimos por nuestra hermana Sheila, por su familia, por el dolor que en estos momentos sin duda están atravesando, para que tú seas consuelo y seas paz en medio del dolor. Y bueno, todas las actividades que tenemos como iglesia, como familia espiritual, las ponemos en tus manos. También tu palabra que vamos a meditar ahora, Señor, te pedimos que tú la bendigas y que tú hagas que sirva para que nosotros también podamos aprender un poquito más de lo que tú has hecho y tú quieres de cada uno de nosotros. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues si habéis visto el calendario de actividades de la Iglesia, sabréis que hoy vamos a empezar. Los niños, claro, siempre me pasa igual. Bueno, lo he visto. He visto. Los niños suben a sus clases. Los niños suben a sus clases para poder tener su escuela dominical. También pedimos al Señor que les guíe a maestros y a niños en este tiempo. Tiempo importante para ellos también, para recibir la palabra del Señor a la medida que ellos pueden recibirla. Así que damos gracias al Señor también por este ministerio. Muy bien, pues decía que si habéis visto el calendario de actividades de la Iglesia, pues os habréis dado cuenta que hoy empezamos una serie, que la vamos a hacer a trocitos para que no se haga muy larga, sobre la primera carta a los tesalonicenses. Para los que no estáis familiarizados con la Biblia, os diré que la carta a los tesalonicenses es una de los pequeños escritos que encontramos en la Biblia, en la segunda parte de la Biblia, que se conoce como el Nuevo Testamento. Y forma parte de un grupo de escritos que fueron cartas dirigidas pues, por algunos hombres, o bien a iglesias o bien a personas concretas para darles un mensaje. Y quizá alguno se pregunte, vale, ¿y a qué viene ponernos a pensar ahora en una carta que se escribió hace 2000 años aproximadamente? ¿Qué tiene eso para nosotros o qué puede tener eso para nosotros hoy? Pues mirar, hay varias cuestiones que pues me gustaría dejar esta mañana con vosotros, ¿no? En primer lugar, los cristianos estamos convencidos de que cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Pues quiere decir que creemos que las personas que escribieron la Biblia, aún manteniendo su propia personalidad, porque como podemos leer, si leéis la Biblia veréis que hay diferentes estilos, diferentes personalidades en las personas que escriben, aún manteniendo su propia personalidad, tuvieron lo que conocemos como la inspiración de Dios, es decir, Dios les preservó de errores para poder transmitirnos a nosotros aquellas cosas que pueden ser útiles para nuestra vida. Fueron útiles para las personas que primariamente recibieron estas cartas, en este caso, tesalonicenses. Una palabra rara, pero que hace referencia a personas que vivían en una ciudad que se llamaba Tesalónica, por cierto, que todavía existe. Luego hablamos un poquito más de esto. Y
si consideramos que estos escritos son escritos inspirados, entendemos que tiene cosas para ellos y que tiene cosas para nosotros. Porque finalmente los seres humanos somos lo que somos y los del siglo I no son demasiado diferentes a nosotros. De hecho, tendrían costumbres diferentes, tendrían modas diferentes, pero al final el corazón de las personas, el pensamiento de las personas, las actividades de las personas no se diferencian demasiado. Amamos a nuestros seres queridos, nos enfadamos, a veces tenemos problemas en nuestro trabajo, en nuestra vida, y lo mismo que nos pasa a nosotros les pasaba a ellos. Por lo tanto, como entendemos que Dios utilizó a estas personas para explicar cuestiones importantes para la vida, para cómo funcionar en la vida, por eso somos capaces de acudir a un escrito de hace 2000 años para ver qué es lo que Dios, a través de ellos, quería decirnos a nosotros. Además, creemos que en esos escritos, inspirados por Dios, Dios se ha manifestado. Dios nos ha explicado cosas de Él, cosas de las que Él quiere hacer por nosotros, de las que ha hecho para nosotros y de lo que tiene previsto para nosotros. Por eso es que dedicamos tiempo a leer la Biblia, por eso es que dedicamos tiempo a estudiar estos libros escritos hace tanto tiempo. Y dicho esto, pues también quisiera deciros que cuando estudiamos una carta de estas, escritas hace tanto tiempo, no tenemos más remedio que dedicar, aunque sea un poquito de tiempo, a situarnos, a saber dónde estamos para poder interpretar aquellas cosas que encontramos en ella, ¿no? Pero esto tiene una dificultad. Tiene una dificultad porque cuando nosotros accedemos a estas cartas, normalmente nos encontramos con escritos que hacen referencia a cosas que pasaban o que pasaron. Me explico. Quizá esta carta que escribió el apóstol Pablo, como veremos más adelante, respondía a una serie de preguntas que llegaban desde la iglesia a la que le enviaba esta carta, pero no tenemos las preguntas. Esa es una de las dificultades que nos encontramos cuando accedemos a estos textos bíblicos, ¿no? ¿Y por qué no tenemos estas preguntas? Bueno, pues porque antes, en el siglo I, no habían las facilidades de comunicación que tenemos ahora. Ahora nos enviamos WhatsApps y tenemos la historia de los WhatsApps desde... Bueno, si no te se estropea el teléfono, ¿eh? Si no te se estropea, tienes la historia allí de todo lo que ha pasado en no sé cuánto tiempo. Pero entonces no era así. Había que escribir, las cartas se escribían en pergaminos, en papiros, y eso no era tan fácil de hacer como ahora. Ahora te pones delante del ordenador, escribes, y si te has equivocado, borras y empiezas de nuevo. Entonces no era así. No había tanto material para poder escribir. Había lo que, por eso nos referimos a estas cuestiones como la economía en la escritura. Quiere decir, había que escribir lo menos posible para dejar las cosas claras y ocupar el menor espacio posible. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero eso quiere decir que por eso a veces no tenemos exactamente todo el contexto y debemos de estudiar un poquito eso. Es como, si vas en el autobús, voy a intentar explicarlo de una manera gráfica, es como si vas en el autobús y escuchas una conversación telefónica de alguien. Ahora, como hablamos todos por el teléfono en cualquier sitio, tú vas en el autobús y escuchas una conversación telefónica. Fíjate, no conoces a quien habla, a quien escuchas. No conoces al que está al otro lado y ni siquiera sabes lo que dice, porque solo, bueno, a menos que lleve el manos libres puesto, pero normalmente no es así. No sabes lo que dice el otro ni sabes quién es. Y además no conoces el contexto de lo que está pasando, el porqué de esa conversación. Por eso necesitamos hacer este ejercicio de acercarnos a estas cuestiones que nos sitúan un poquito en el entorno para poder interpretar después lo que va a venir. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Así que me vais a permitir muy poquitos minutos, pero algunos, para antes de entrar en la carta, explicar o intentar explicar qué es lo que pasaba en este entorno. Y así entenderemos por qué los cristianos nos acercamos a escritos de hace 2000 años para saber lo que la palabra nos dice a nosotros. Pues bien, no sabemos, cuando vamos en el autobús, no sabemos todo esto que os digo, cuando escuchamos una conversación, pero nosotros sabemos cosas. Fijaros que la carta esta, la primera carta a los tesalonicenses,
La escribieron, bueno, cuando empieza la carta, ahora lo leeremos, cuando empieza la carta dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Clarísimo, ya sabemos quién escribe y a quién escribe. Lo que pasa es que tenemos que saber un poquito más. ¿Quién eran Pablo, Silvano y Timoteo? No nos podemos entretener porque aquí ya tendríamos para explicar mucho. Pero bueno, dejadme dar dos pinceladas. Pablo fue un hombre que tuvo un cambio radical en su vida. Un hombre que amaba a Dios desde su juventud, desde su niñez, pero que creía que Jesús, el que predicaban los nuevos cristianos, era alguien que engañaba a su propio pueblo. Y como que era un hombre de posición religiosa, se dedicó a perseguir a aquellos cristianos para acabar con ellos. Hasta que un momento determinado en su vida, en un viaje que él hizo precisamente para acabar con algunos de estos cristianos, se encontró con una visión de aquel Jesús al que él perseguía. Y aquello cambió su vida. Cambió su vida de tal forma que a partir de ese momento no solamente dejó de perseguir a los cristianos, sino que se convirtió en alguien que en el mundo conocido explicó quién era Jesús y qué había hecho Jesús. Hay quien dice que Pablo fue uno de los 10 influencers más importantes de toda la historia. Porque finalmente su ministerio, el ministerio que él hizo a partir de ese momento, inundó, él y otros que le acompañaban evidentemente, inundó el imperio romano de la doctrina de Cristo, del cristianismo. Y hoy en día podemos seguir acercándonos a la palabra de Dios por el trabajo que aquel hombre hizo, ayudado y guiado por el Espíritu Santo y por Dios mismo. Así que posiblemente Pablo sí que fue uno de los 10 influencers más importantes del mundo y de la historia. Bueno, Pablo se dedicó, como decíamos, a viajar por el mundo conocido, por lo que hoy es Turquía, por lo que hoy es Macedonia, Grecia y por lo que hoy es Italia, para predicar el Evangelio. Le acompañaban en esta carta, como escritores, como coescritores de la carta, le acompañaban un tal Silvano. En algunos escritos de la Biblia lo conocemos como Silas. Silas es el nombre hebreo, Silvano es el nombre romano. Y este hombre era un hombre de confianza de los primeros apóstoles. Era un hombre que vivía en Jerusalén, que tenía un ministerio importante entre los apóstoles y que en un momento determinado, cuando los apóstoles necesitaron enviar una carta a las iglesias nuevas que iban naciendo, las iglesias que estaban formadas ya no por judíos, sino por personas a los que conocían los judíos como gentiles, es decir, gente como nosotros, que no eran judíos de raza, pues los apóstoles, como tenían confianza en él, le encomendaron acompañar a Pablo y a su compañero Bernabé con esta carta. Entonces él marchó con ellos y se unió a Pablo en su segundo viaje misionero a través de los lugares que él visitaba. Y en tercer lugar aparece un tal Timoteo. Este era el más joven del equipo. Posiblemente en estos momentos tenía entre 20 y 25 años. Era un hombre al que Pablo conoció durante su viaje misionero en una ciudad que se llamaba Listra, en lo que hoy es Turquía. Y allí aquel joven quiso unirse al grupo misionero. Pablo también quiso que él se uniese y empezó a trabajar junto a Pablo en todo este ministerio, en este trabajo. Fijaros que Timoteo se convirtió en un hombre muy importante para el Evangelio, porque Pablo le utilizó para enviar mensajes a otras iglesias, para consolidar las iglesias en ciertos lugares, e incluso le envió cartas personales. En la Biblia tenemos 2 cartas, la primera y la segunda carta a Timoteo, cartas que Pablo escribió a él directamente. Así que, de una manera muy rapidita, perdonadme que vaya tan deprisa, pero es que quiero dedicarme a lo que va a venir después. Estas son las personas que escribieron esta carta. ¿A quién se la escribieron? A los tesalonicenses. Actualmente la ciudad de Salónica. No sé si Salónica o Tesalónica. Yo creo que se conoce más como Salónica que como Tesalónica. Pero es una ciudad, como podéis ver en el mapa, es que yo lo estoy viendo allí, en el mapa, al norte de Grecia. Fue una ciudad
importante. De hecho, hoy en día es la segunda ciudad de Grecia y en aquel momento era una ciudad importante también. Tenía un puerto y eso ayudó a que desde allí también el Evangelio se expandiese a otros lugares porque tenía muy fácil comunicación, no solo por mar, sino que tenía una buena comunicación por tierra. Tesalónica estaba ubicada en una de las vías romanas que construyeron las legiones para transportar a sus tropas. Se llamaba la Vía Ignatia. Y esta vía atravesaba todo el norte de Grecia, lo que hoy es Grecia, unos 1.200 kilómetros más o menos. Eran calzadas que los romanos construyeron para que sus legiones se moviesen muy rápido. Pero Pablo las aprovechaba también para caminar, para ir de un lugar a otro. Y esta ciudad, Tesalónica, estaba situada ahí, en medio de esa carretera. Por lo tanto, tenía muy buena comunicación con el resto de lugares. Ahora que conocemos dónde estaban los que recibieron la carta y quiénes eran los que la escribieron, necesitamos saber los antecedentes. ¿Qué es lo que pasaba en aquel lugar? Mirad, los antecedentes de esta carta son los siguientes. Pablo llega con su equipo a la ciudad de Filipos, en el norte, ahí la veis en el mapa, arriba de todo, a la ciudad de Filipos, y en la ciudad de Filipos predican el Evangelio, hay una serie de acontecimientos, son apaleados, son metidos en la cárcel, pero finalmente son liberados. Entonces, cuando salen de Filipos, se van a Tesalónica. Si queréis seguir el relato, lo podéis seguir en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está explicado muy bonito, como si fuese una novela, pero muy bonito para poder seguir los acontecimientos. Llegan a Tesalónica, llegan a la sinagoga, que es donde se reunían los judíos religiosos, para poder explicar el Evangelio, y a las 3 semanas se lía un follón tremendo, porque los judíos se levantan en contra de Pablo y, bueno, tienen que marcharse. No sabemos si se marchan definitivamente o se queda todavía un tiempo en casa de un hombre que se llamaba Jasón para seguir predicando el Evangelio. Pero lo cierto es que las personas que habían recibido el Evangelio en Tesalónica empezaron a tener muchos problemas. Problemas porque habían presiones, había persecución para ellos. Así que Pablo y su equipo se marchan de Tesalónica y se van a Berea. Berea es otra ciudad, os la he marcado ahí un poquito más al sur, y en Berea vuelven a predicar el Evangelio, vuelven a hacer su ministerio. Pero lo que sucede allí es que cuando los de Tesalónica, los enemigos de Tesalónica, se enteran de que está en Berea, van a Berea a perseguir de nuevo a Pablo. De hecho, la cosa es tan grave que los amigos de Pablo tienen que coger y sacarlo de la ciudad. Márchate de aquí porque si no vas a tener problemas graves. Y Pablo se marcha hasta la ciudad de Atenas. Pero antes, como está preocupado por el poco tiempo que ha podido estar en Berea y en Tesalónica, pide a Timoteo y a Silas que se queden allí, que se queden en Tesalónica y en Berea para intentar consolidar aquella iglesia. Y mientras tanto él se marcha a Atenas y se queda solo en Atenas. Él predica allí en Atenas durante un tiempo y al cabo de un tiempo de predicar en Atenas sigue su viaje y llega hasta Corinto. Cuando llega ya ha pasado tiempo, ¿eh? Yo voy muy rápido, pero esto sucedió en más tiempo del que yo estoy diciendo, ¿eh? Esto es muy rápido. Cuando llega a Corinto, entonces Timoteo y Silas, que han estado viendo qué pasaba en las iglesias que se habían establecido nuevas, van hasta Corinto para explicarle a Pablo cómo está la situación. ¿Recordáis, no? Pablo les había dicho, oye, quedaros aquí, consolidar la iglesia, mirar a ver qué es lo que pasa, mirar si hay alguna duda de las cosas que hemos explicado, que no hayan quedado del todo claras, y luego venís y me lo decís. Como no había teléfono, como no había WhatsApp, como decimos, pues el tiempo era el que era. Y al cabo de unos meses de que Timoteo y Silas se quedasen en estas ciudades, van a Corinto, donde está Pablo, y allí le explican cuál es la situación en la iglesia de Tesalónica. Vale, ya he dado los antecedentes. Y sabéis, cuando Pablo recibe la información de estos 2 compañeros suyos de viaje, entonces ve todo lo que está sucediendo y decide escribir una carta.
decide escribir la primera carta a los tesalonicenses, esta que vamos a ver a partir de hoy y durante unas semanas. Bueno, no sé si os ha quedado muy claro, como que esto se graba, si queréis lo podéis escuchar otra vez más despacito para poder situarlo en su lugar, pero es que el tiempo pasa y necesitaba este pequeño tiempo para situar la escena de lo que Pablo va a decir. A partir de aquí, Pablo escribe esta carta. Y fijaros lo que les dice Pablo, ahí os lo he puesto. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí. Solo vamos a leer esto, ¿eh? Por supuesto, la carta es mucho más larga y la iremos viendo en las próximas semanas, pero hoy vamos a hablar solo de esta parte. De hecho, el principio ya lo hemos hablado, ¿no? Ya sabemos quiénes envían la carta y quiénes son los que reciben la carta. Pero me gustaría que nos detuviésemos, vamos a tener que hacerlo muy rápido, pero me gustaría que nos detuviésemos en ciertos puntos de esta, digamos, salutación, digamos, de esta salutación que Pablo hace. Digamos que podríamos interpretar que esos son las normas de urbanidad de la carta, de cómo abre él, cómo se presenta y cómo inicia en la carta. Pero hay mucho más. Aquí hay mucho más. ¿Y sabéis por qué hay mucho más? No sé si, como he ido tan rápido, igual no se ha quedado claro. Pero, ¿verdad que yo he dicho al principio que los cristianos creemos que Dios inspiró a los escritores de estas cartas para decir cosas que son importantes para nosotros? Pues fijaros, aquí hay cosas importantes para nosotros, para los que creemos y para los que no creen. Así que, si prestamos un poquito de atención y vemos qué es lo que hay detrás de lo que Pablo decía, seguramente nos llevaremos cosas para reflexionar en nuestro día a día. Fijaros, lo primero que dice Pablo es que escribe la carta a los tesalonicenses, bueno, a la iglesia de los tesalonicenses. Y dice que esa iglesia, en realidad, es una iglesia que está fundada, basada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es, mirad, ¿sabéis una cosa? Vosotros sois iglesia, os habéis constituido como una iglesia, como un grupo de personas que os reunís, como estamos reunidos nosotros esta mañana, ¿no? Os habéis reunido como un grupo de personas que tenéis un objetivo, que creéis en Dios, que creéis en cosas que Él ha hecho. Pero mirad, tenéis que entender que solo sois iglesia en tanto en cuanto formáis parte de la voluntad de Dios y del plan de Dios. En tanto que sois capaces de buscar el ejemplo de Dios, la voluntad de Dios y el camino de Dios para constituiros como iglesia. Vosotros sois un grupo de personas no solamente que os reunís porque sois amigos, porque lo pasáis muy bien y porque tenéis objetivos comunes. No, no es eso. Os juntáis porque Dios ha hecho una obra en vosotros, ha establecido en vosotros una fe sólida que os da la necesidad de poder compartir ciertas cuestiones. Además, sois iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, porque si no, no seríais nada. Bueno, seríais un grupo de amiguetes. Pero la verdad es que ser iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo es lo que da cohesión al pueblo. Porque nos hace mirar la estructura de Dios. Y cuando habla de Dios Padre y del Señor Jesucristo, está hablando de esa diversidad que existe en la divinidad, pero que además es unidad. Por lo tanto, nos está diciendo, sois una iglesia unida, aunque diversa, aunque pensáis diferente en ciertas cuestiones, aunque tenéis diferentes rangos
no sé si está bien dicho esto, ¿no? Diferentes niveles sociales, diferentes profesiones, diferentes opiniones sobre muchas cosas, pero sois una iglesia que vive en unidad porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son unidad. Pero además sois una iglesia que os amáis entre vosotros porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se aman entre ellos, siendo una unidad. Así que vuestro ejemplo, vuestro modelo, sois iglesia porque Dios hace un milagro en vosotros. Y es más, hace un milagro para que podamos estar aquí los niños que han subido a la escuela dominical, las personas más mayores, los más jóvenes, los adolescentes y todo tipo de personas. Y que seamos capaces de convivir con una mirada puesta en el poder y en el amor de Dios que ha sido derramado para todos nosotros, sin distinción. Así que cuando Pablo se dirige a aquella iglesia, dice, sois iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y Él es vuestro modelo. Él es al que tenéis que seguir. Él es en el que os tenéis que fijar para poderos mantener cohesionados como pueblo de Dios. Y les dice, mirad, y yo hago una oración a Dios. Eso es lo que le dice Pablo, ¿no? Dice, la frase siguiente es, gracia y paz sean a vosotros. Hay algunas otras versiones bíblicas que dicen, pido a Dios que os dé gracia y paz. Esa es una oración de Pablo. Claro, gracia y paz es una frase que se utilizaba en la época para iniciar cartas, para dirigirse a las personas. Que la gracia y la paz sea contigo. Pero vuelvo a repetir, ¿recordáis que creemos en que estas palabras han sido inspiradas por Dios? Estas palabras tienen un mensaje especial para las personas. Hay una cuestión teológica, en la que no me voy a meter ahora, que se llama la gracia común. La gracia común significa que todos los habitantes de la tierra, somos receptores de la gracia de Dios. El Señor Jesús, en su ministerio en la tierra, esto lo explicó. Él dijo, el sol sale para justos y para injustos, y la lluvia cae sobre buenos y sobre malos. No hay distinción. No hay distinción. Hay una serie de cosas que Dios ha dado a todo el mundo. Creamos o no creamos. Tenemos capacidad de pensar, tenemos capacidad de amar, tenemos muchas capacidades que son innatas al ser humano porque vienen de Dios. Pero cuando Pablo les dice a los tesalonicenses que pide a Dios que su gracia sea sobre ellos, les está diciendo algo más. Les está diciendo, mirad, sed capaces de entender que Dios ha hecho una obra con nosotros, una obra extraordinaria. Pero para entender y agradecer lo que significa la gracia de Dios, no nos queda más remedio que pensar en nosotros mismos. Y por favor, pensar con honradez. Pensad en quiénes somos, cómo actuamos, cuáles son nuestros prontos, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras prioridades. Y cuando hacemos esto de una forma honesta, nos damos cuenta que a nuestra vida le faltan muchas cosas. Y entonces podemos entender, podemos empezar a intuir lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que a pesar de ser como somos, a pesar de actuar como actuemos, a pesar de nuestras deficiencias, Dios ha hecho una obra especial para hacer de nosotros otras personas. Para hacer de nosotros personas que, aún reconociendo lo que somos, pongamos nuestra mirada en lo que Él ha hecho por nosotros, en la obra que Él ha hecho por nosotros. Pablo sabía perfectamente lo que quería decir cuando decía que la gracia de Dios sea con vosotros. Por lo que os he explicado al principio de quién era. Él se había dedicado a perseguir, maltratar y, aunque la palabra sea fuerte, torturar a aquellos que decían que creían en Jesucristo y que le aceptaban como el Salvador. Él lo dice, en una de sus cartas dice, yo les obligaba a blasfemar. Eso quiere decir que él torturaba a las personas para que renegasen de Dios. Por eso Pablo entendía tan bien lo que significaba recibir la gracia de Dios. Porque él entendió que a pesar de lo que él había sido, a pesar de las cosas que él había hecho en su vida, Dios había hecho una obra milagrosa en él que le había convertido en un hijo de Dios, en alguien
que podía estar seguro de que estaba salvo, de que era salvo y que Dios le había perdonado. Así que fíjate, esto es lo que significa que la gracia de Dios es sobre nosotros. O esto es lo que significa que unos por otros oremos para que la gracia de Dios sea sobre nosotros. Que seamos capaces de entender quiénes somos, lo que hemos hecho, nuestras deficiencias, y que a pesar de eso Dios ha actuado regalándonos cosas. A lo mejor, bueno, la mayoría de los que estáis aquí seguramente sois conscientes de esta realidad, pero quizá hay personas que no estamos convencidos o que no están convencidos de esta realidad, ¿no? de que somos personas que necesitamos una acción divina para restablecer nuestra relación con Él. Por eso es que Pablo hace su segunda oración. Pido a Dios que su gracia sea con vosotros, pero pido a Dios que su paz también esté en vosotros. Mala semana para hablar de paz, ¿verdad? Bueno, malos años para hablar de paz con lo que tenemos en nuestro entorno. Claro, pero precisamente esto es importante. Para entender qué es lo que Pablo decía a los tesalonicenses, y Pablo nos quiere decir a nosotros cuando habla de paz. Porque cuando Pablo habla de paz, no está hablando de ausencias de conflicto, porque Roma estaba llena de conflictos. De hecho, Roma se mantenía por el ejército. Se mantenía porque su ejército ponía a todo el mundo en su sitio y no dejaba que nadie se saliese. Vivían los amos controlando a los esclavos, y eso es lo que sostenía económicamente a Roma. Y Pablo les dice, mirad, a pesar de todo lo que hay a vuestro alrededor, os deseo que la paz esté con vosotros. Pero la frase es muy profunda, porque dice la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que cuando Pablo habla de paz está hablando de algo que no tiene que ver con la ausencia de conflictos. Bueno, también, pero no tiene que ver solo con esto. Tiene que ver con la actitud que cada uno de las personas podemos disfrutar al saber que la gracia de Dios ha sido sobre nosotros. Cuando entendemos que Dios ha actuado con gracia sobre nosotros a pesar de lo que nosotros hacemos, a pesar de los errores que cometemos, que por cierto la Biblia les llama pecado, a pesar de todo esto, Dios quiere que nosotros vivamos en paz. ¿Cómo? Restableciendo la brecha que se había establecido entre nosotros y Dios por nuestra actitud, por nuestro rechazo. El ser humano había ignorado a Dios. Lo había ignorado en el siglo I y lo ignora hoy en día. Pero hoy en día Dios sigue diciendo que hay una posibilidad de alcanzar la paz con Él, precisamente porque Él es el que restablece esa brecha rota. ¿Y cómo hizo eso? Pues lo hemos recordado cuando tomábamos el pan y el vino. Hizo eso pagando la deuda que nosotros habíamos establecido con Dios. Y cuando somos conscientes de que esa deuda que nosotros teníamos ha sido pagada por el amor y por la gracia de Dios, es que la paz de Dios, no la paz de los seres humanos, es cuando la paz de Dios nos inunda. Es cuando la paz de Dios nos llena. Porque puede haber conflicto a nuestro alrededor, incluso en nuestra propia familia, incluso en nuestras relaciones sociales. Pero la paz de Dios ha restablecido nuestro nexo con Dios. Podemos tener acceso directo a Dios. Podemos acercarnos al Creador para explicarle nuestras dificultades, para explicarle nuestros problemas, para rendirnos delante de Él y decir, mira Dios, yo hay cosas que no acabo de entender, pero tú te has manifestado con gracia sobre mí y tú has derramado tu paz sobre mí. Así que fijaros lo que significa la oración de Pablo hacia los tesalonicenses. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Haceos eco de esto. Haceos eco de esto, porque el Señor, la carta de Pablo llega hasta nosotros. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de vosotros, aparte de lo que estáis viviendo, porque el Dios de los cielos, el Dios eterno, es el que nos hace este regalo.
No sé cuántas otras necesidades tenían los tesalonicenses. Igual tenían necesidad de paz, de una paz física, porque eran perseguidos. Igual necesitaban tranquilidad, igual necesitaban una economía mejor. Igual no sé lo que necesitaban, pero fijaros que para Pablo lo más importante es pedir a Dios por la gracia y la paz para aquellos hermanos. Tenemos que avanzar. Podríamos seguir pensando en esto, pero tenemos que avanzar. Ojalá que el Señor nos ayude a reflexionar sobre esto, sobre la necesidad de la gracia y de la paz que Él nos regala. Estamos necesitados de ello, pero Dios todo esto lo pone a nuestro alcance y nos lo regala. Pero fijaros que Pablo continúa diciendo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. No me voy a entretener demasiado en esto, pero mirad, Pablo les está diciendo, oye, sabed que estoy orando por vosotros, que nos conocimos muy poquito tiempo, que estuvimos muy poquito tiempo juntos, que os pude explicar muy poco tiempo la doctrina del Señor Jesucristo, pero oro por vosotros. Oro por vosotros y a mí me ha llamado poderosamente la atención y hago memoria de vosotros. El poder de la oración es extraordinario, porque Dios actúa en su voluntad respondiendo a nuestras oraciones como Él quiere. Pero mirad, la potencia de la oración la acabamos de disfrutar cuando somos capaces de decirnos los unos a los otros que estamos orando. Cuando sabes que tu hermano está orando por ti y tu hermana. Cuando somos capaces de decir, mira, estoy orando por ti, y como decía Pablo, y hago memoria de lo que eres, de lo que haces y de lo que tienes y de lo que significas para Dios, para darle gracias por eso. No me digáis que no os satisface cuando un hermano o una hermana viene y os dice, estoy orando por ti. No sé cuántos os acordáis de que el día de la inauguración de la escuela dominical nos repartieron unos papelitos con los nombres de los niños de las clases de la escuela dominical. No sé cuántos os acordáis, pero si no os acordáis, os invito a recuperar el papelito, a orar por el niño que estaba escrito allí y decirle al niño o a sus padres que estáis orando por él, porque eso llena el corazón, levanta el ánimo y nos ayuda a convivir como hermanos, porque nos hace conscientes de las necesidades los unos de los otros. Nos hace conscientes de que tenemos que hacer memoria. Pablo, no sé a cuánta gente conocía de todas las iglesias que él visitaba, podéis imaginaros, ¿no? Pero hay otras iglesias a las que les dice lo mismo, oro por vosotros. Y a estos, a los de Tesalónica, les dice, haciendo memoria. Tengo que pararme a pensar, tengo que buscar mi lista y dar gracias a Dios. Recordaros por lo que hacéis. Ojalá que esa sea una lección también para cada uno de nosotros, el saber decirnos los unos a los otros que oramos cuando sea cierto. Cuando sea cierto, estoy orando por ti, para que el Señor te dé, para que el Señor te haga, para que esto que estás haciendo sea de bendición, para que el testimonio que estás teniendo con las personas que hay a tu alrededor sea un testimonio fiel, firme, que ayude a otros a encontrarse con Él. Y después viene este tercer versículo en el que no... Madre mía. Bueno, voy a ir muy rápido, perdonadme. El versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, de nuevo, en el Señor Jesucristo. Mira, lo voy a poner todo de golpe, porque así me obligo a ir más rápido. Cuando Pablo les está diciendo, hago memoria de lo que sois y de lo que habéis hecho, estoy pensando en que vosotros actuáis, todo lo que estáis haciendo lo hacéis por fe. Es decir, la fe que ha actuado en vosotros para que os rindáis a Cristo se transforma en una fe que aumenta la fe. Se transforma en una fe que se transforma en obras, en acción. No actuáis porque sí,
No actuáis simplemente porque formáis parte de una iglesia, obráis, porque estáis convencidos de que la obra que Dios ha hecho en vuestra vida es útil para los demás. Estáis convencidos de que el diseño de Dios para la vida es lo mejor para la sociedad en la que vivimos, para nosotros mismos. Y pensemos seriamente, si de verdad la sociedad nuestra, el mundo nuestro en el que vivimos, buscase el diseño de Dios para la vida, si todas las cosas no serían diferentes. Si nuestro mundo no sería otro mundo. Si nuestro mundo no viviría sin conflictos. Así que cuando nosotros actuamos, cuando nosotros obramos, eso es lo que Pablo les dice a los tesalonicenses y a nosotros. Cuando obres, obra convencido de que el diseño de Dios es el diseño perfecto para la vida del ser humano. Y disfruta de eso, disfruta explicando y vas a ver cómo esa obra de fe va a alcanzar a lugares que ni siquiera puedes imaginarte. Nos gustaría poder contagiar la fe, ¿sí o no? Nos gustaría que poniéndonos al lado de alguien, tocándonos con el brazo en el metro y en el autobús, la fe se contagiase, pero eso no puede ser, eso no es así. ¿Sabéis? La fe se muestra por la obra que Dios nos permite hacer. Se muestra cuando actuamos demostrando que estamos convencidos de lo que Dios pide para nosotros. El trabajo del amor. El trabajo del amor es aquel trabajo que fluye no de un sentimentalismo, no no sé qué palabra utilizar, pero bueno, no es sentimiento solamente. El amor se manifiesta precisamente porque estamos dispuestos a dar a quien haya a nuestro lado aquello que necesita, a veces sin que nos lo pidan. A mí me cuesta esto, ¿eh? A mí me cuesta hacer esta reflexión. Dar sin que nadie me pida. Pero es que eso es lo que el Señor nos manda hacer. El trabajo de vuestro amor. Actuáis porque amáis. Explicáis el Evangelio a quienes haya a vuestro alrededor porque le amáis. No porque queréis darle la vara, no porque queréis comerle el coco, sino porque amáis a quien haya a vuestro lado. Y estáis necesitados de que Dios actúe en su vida, que entiendan que Dios ha actuado en su vida. Eso es el trabajo del amor. Ese trabajo que se convierte en algo que nos hace relacionarnos con los demás, que nos hace poder vivir con los demás en ese sentimiento, en esa capacidad de ofrecernos tal como somos. Es lo que nos lleva a lo que Pablo escribió unos años más tarde, cuando escribió a los Corintios, diciendo que hay cosas que están como dones cristianos, ¿no? La fe, la esperanza, pero él acaba diciendo, pero el amor es el más grande de ellos. Además, cuando acaba ese capítulo 12 de Primera de Corintios, dice, yo os muestro un camino mucho más excelente. Les habla de algo que está por encima, no sé si lo que voy a decir está bien, pero está por encima de la fe. Amamos porque tenemos fe. Amamos porque estamos convencidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y como que amamos, trabajamos y manifestamos nuestra fe. Al final son cosas que van unidas, son cosas inseparables, son cosas que forman parte de lo que Dios quiere para su pueblo, para sus hijos y en realidad para todo el mundo. Y acaba diciendo, y perdonadme por haber corrido tanto, acaba diciendo que está dando gracias a Dios porque hace memoria, porque recuerda, porque quiere recordar que estos hermanos de Tesalónica, a los que solo había podido predicar durante 3 semanas aproximadamente, eran constantes en la esperanza. Constancia es firmeza, es estar sólido en tu pensamiento, es estar bien asentado sobre aquello que necesitas. Pues bien, Pablo dice, doy gracias a Dios y hago memoria de que sois constantes en la esperanza. En la esperanza, en este caso, era la esperanza de la venida del Señor, de la esperanza de que el Señor iba a regresar. Pero es una esperanza que no nos lleva a la pasividad. Es una esperanza que nos lleva precisamente a manifestar amor y a manifestar fe. Esa esperanza que hace que
las situaciones de este mundo las podamos vivir no con pasotismo, sino con la mirada puesta en la eternidad que Dios ha preparado para nosotros, en la eternidad que Dios ha preparado para cada ser humano. Y eso es lo que queremos transmitir. Eso es lo que Pablo se acerca a los tesalonicenses y que podremos ir viendo en el desarrollo de la carta en las próximas semanas, cuando él va a ir desarrollando todo esto. Va a desarrollar cómo es esa obra de fe, ese trabajo de amor y esa constancia en la esperanza. Acabo con esas 5 cosas que en estos cortos versículos hemos podido encontrar: la paz, la gracia, la esperanza, la fe y el amor. Pensando en algo como lo que os he puesto ahí, que la gracia y de la paz de Dios son lo que permiten que cada individuo, que tú y que yo, pero que todos nosotros como Iglesia, nos levantemos, maduremos y seamos capaces de vivir la fe, el amor y la esperanza, que nos hacen beneficio a nosotros mismos, que son bendiciones para nosotros, pero que finalmente se transforman en testimonio para la gente que hay a nuestro alrededor. Aquellas personas con las que convivimos y a las que amamos. Así que el Señor nos ayude a recoger todo esto que hemos escuchado esta mañana y a ponernos en sus manos, a orar para que sea Él el que haga que estas cuestiones tan reales sean reales también en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él nos bendiga.